Bueno, como Iglesia sería interesante ponernos de acuerdo en que quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Es más fácil cuando todos hablamos de lo mismo y no cada uno de una cosa distinta, porque si no hay malentendidos. En cierta ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia. En uno de sus paseos vieron una bonita casita que se alquilaba. Preguntaron a ver de quién era y era del pastor de la población, que se la enseñó con mucho gusto y la casita les encantó. Así que quedaron en que el próximo verano pasarían allí sus vacaciones. Pero la casita estaba en Escocia, ellos eran ingleses. Al volver a su país, a Inglaterra, la mujer dijo: pero esposo, yo no he visto el VC en esa casa. Watercloset, VC, WC. Y entonces le escribieron al pastor diciéndolo: somos la familia que visitó su casita hace unos días y nos faltó enterarnos de un detalle, ¿dónde queda el VC, WC? Y el pastor, curiosamente, desconocía qué significaba eso o confundió y pensó que era la Whitechapel, una de sus capillas que estaban bajo su cuidado, con las mismas siglas. Así que les contestó así: estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar al que usted se refiere se encuentra a 12 kilómetros de casa. Es un poco molesto, sobre todo si se tiene la costumbre de ir con frecuencia. Algunas personas llevan comida y permanecen allí todo el día. Algunos vienen a pie y otros en tranvía, por lo que siempre llegan en el instante preciso. Hay lugar para 400 personas cómodamente sentadas y otras 100 de pie, con asientos forrados en terciopelo rojo, aire acondicionado para evitar los efectos de las aglomeraciones. Se recomienda llegar temprano para conseguir lugar. Mi mujer, por no hacerlo así hace algunos años, tuvo que soportar el acto de pie y desde entonces no ha ido más a esos servicios. Los niños se sientan juntos, cantan todos a coro y a la entrada se le da un papel. Las personas que no alcanzan a la repartición pueden utilizar el papel del compañero, pero al salir debe devolverlo para seguir utilizándolo la próxima vez. Todo lo que dejan depositado allí se destina para dar de comer a los pobres huérfanos del lugar. Además, hay fotógrafos especiales que toman fotografías a la gente en distintas poses. Y luego estas son publicadas en los diarios de la ciudad. ¿Veis lo que pasa por no ponerse de acuerdo? Hablamos de cosas diferentes. Así como Iglesia es muy bueno para que funcione bien ponernos de acuerdo en lo que queremos hacer, lo que queremos ser y hacia dónde vamos. Esta predicación se titula ¿Queremos ser normales? ¿Vosotros queréis ser normales? ¿Ves? Vamos a ponernos de acuerdo porque unos dicen que sí, otros que no. ¿Qué es lo normal que pase? ¿Qué es lo normal que pase de aquí al 25 al 30? Por ejemplo, si hablamos de la climatología, ahora cuando llegue el verano lo normal, pues hará calor. Cuando llegue el otoño lo normal, pues se caerán las hojas. Cuando llegue el invierno lo normal, hará frío. Y si os acordáis, en una de sus visitas cuando vino el Papa de Connie, Keith Benson nos dijo: cuando las cosas las dejas y no haces nada, se deterioran. Tú dejas una piedra en el campo y vuelves dentro de 1 millón de años y la piedra o se ha deshecho, o tiene musgo, o le ha salido una seta, o cualquier cosa. Y las cosas, si no las cuidas, si no las tratas, tienden a deteriorarse. Tú te vas de casa, la cierras, estás 25 años sin venir. Pareciera que deberías de encontrar la casa como la dejaste. No, está vieja, está sucia, los muebles se han deteriorado, la madera se ha quedado reseca. Las cosas que no tratas, que no te ocupas de ellas, tienden a deteriorarse. Y por lo tanto, como Iglesia podemos pensar que de aquí al 2030 va a ocurrir lo normal. Lo primero que pasará es que de aquí a unos pocos años, o antes o después, pues habrá una división en la Iglesia, porque eso es lo normal. Eso es lo normal.
Habrá alguna división en la Iglesia porque es lo que ocurre en nuestro entorno y es lo que suele ocurrir. Y esto viene de una manera muy sencilla, no es tan complicado. Cualquier día uno dice, pues yo no pienso de esta manera, yo no soy de esos, igual con la cuestión menonita. Quizás en alguna familia, porque los clanes familiares en las iglesias son una bendición, pero muchas veces también es una maldición cuando hay que tratar con alguien del clan y todo el clan se pone en contra, ay, porque han tocado a mi niño o porque a mi esposo le han dicho no sé qué. Ya nos ha pasado esto en el pasado. Quizás vendrá una ola novedosa, como ¿os acordáis de la unción en el 2000? En el 2000 el que no tenía la unción, pues como que no era un hijo de Dios. Y esto se notaba, por ejemplo, si tú orabas por alguien y esta persona se caía, pues entonces tenías la unción y estabas en el grupo de la élite. Pero si no estabas en ese grupo, pues parecía que había ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? ¿Os acordáis todos aquellos encuentros en Huesca? Y bueno, no digo que todo buenas noticias sea así, pero había un sector ahí con el que tuvimos mucha relación durante unos años y estaba esta ola novedosa de la unción y los ungidos pues parecía que tenían libertad porque estaban dirigidos por el Espíritu y los demás pues no. La Iglesia cada cierto tiempo tiene alguna de estas olas novedosas, alguna cosa nueva sobre la segunda venida, sobre cómo leer el Génesis, sobre Israel, sobre la homosexualidad y muy fácilmente la unidad de la Iglesia se viene abajo cuando no tenemos claras las cosas, cuando no las cuidamos y cuando no las tratamos. Lo normal es que de aquí al 2030 la Iglesia en algún momento tenga un corte generacional, este relevo de generación en generación fracase, quizás por la presión social, quizás porque nosotros no hagamos bien las cosas, y este es un asunto muy importante porque si no hay un relevo generacional, pues la Iglesia se envejece y pierde toda la dimensión que la juventud y las nuevas generaciones van aportando. Y esto es lo normal porque es lo que ocurre en muchas iglesias de nuestro entorno. El ejemplo de la Iglesia Católica. No hay un relevo generacional en muchas parroquias, en muchos ambientes y la Iglesia se avejenta, ¿no? ¿Os acordáis hace 2 años que hicimos aquel festival de alabanza cuando la Semana de Oración por la Unidad? Que estaba yo allá en la entrada con, algunos conocéis a Alfredo Calvo, y empiezan a entrar señoras de 60, 65, 70 años y me pregunta, ¿estas son de tu parroquia? Digo, yo no las conozco. Y dice, ya sabía yo que eran de los míos. No ocurre así en toda la Iglesia Católica, pero las iglesias tenemos un problema con el relevo generacional y si no hacemos algo, pues lo normal es que de aquí al 2030 en algún momento eso se corte y la Iglesia pues empiece a envejecer, a perder toda la dimensión que esto aporta. Voy a beber agua. Si la Iglesia se divide, si tiene un corte generacional, si empieza a tener este tipo de problemas, lo más normal es que de aquí al 2030 haya una relajación en nuestros compromisos. Los conflictos internos, la falta de renuevo, pues hace que la Iglesia se adormile y ¿para qué necesidad tenemos de estar tan juntos, de tener tanto compromiso, de tener tanta actividad, de aportar dinero, de tener proyectos? Lo normal es que nos falte el empuje y que al faltar el empuje pensemos qué necesidad tenemos de diezmar, de ofrendar, de poner mis recursos en la Iglesia. Si no hacemos nada, nuestro compromiso se vendrá abajo. Y la Iglesia no es Iglesia si no hay un fuerte compromiso. La Iglesia es una comunidad de creyentes y entonces, ¿qué tenemos en común? Pues tenemos en común a Jesús, una vida espiritual intensa y fuerte, pero eso se manifiesta ¿en qué? En un fuerte compromiso entre los miembros. Y cuando perdamos nuestro fuerte e intenso compromiso, pues la Iglesia será otra cosa, pero no será la Iglesia de Jesús. Así que también es lo normal en las iglesias con el tiempo, con las sucesivas generaciones, incluso a veces con la llegada de una no tan intensa necesidad económica. Ahora nos cuentan los economos que nos vamos a quitar el tema del local encima rápidamente. Bueno, pues ¿qué necesidad tenemos de seguir diezmando si no hay necesidad?
pero habrá nuevos proyectos, pero habrá, precisamente si mantenemos nuestros compromisos, precisamente ahora es el momento de emprender cosas nuevas, cosas que igual en otro momento nos parecerían imposibles, pero si no hacemos algo, en los próximos años la Iglesia caerá en una relajación en los compromisos y ya no tendremos comunidad, nos convertiremos en una iglesia igual con un culto muy bonito los domingos, quizás venga más gente al relajar nuestro compromiso, pero no seremos una auténtica comunidad de fe y de vida. Eso será lo normal si no hacemos algo para que esto cambie. Y a consecuencia de eso pues vendrá una relajación moral. Creo que la mayoría de los miembros de la Iglesia, para mí sois de desafío, sois personas honradas, que funcionáis igual cuando estáis en la Iglesia y cuando estáis en vuestros trabajos, en vuestras casas. Pero cuando el compromiso de la comunidad falla, pues también falla nuestro compromiso con el Señor. Y lo normal, si no hacemos nada, es que en los próximos años haya una relajación en nuestra moralidad y en nuestra consulta. ¿Qué necesidad tenemos de seguir una vida tan intensa? Quizás los ministerios se profesionalicen. Quiero decir que muchas veces la Iglesia sigue funcionando, aparentemente ya nos predicó algo de esto Eduardo, ¿no? Puede aparentemente la Iglesia funcionar bien, tener muchas cosas en actividad, pero igual el fondo no está bien enfocado, ¿no? Mirad, los ministerios profesionalizados están muy bien cuando la Iglesia tiene tal empuje que es necesario que algunos dediquen media, entera o mucha jornada y que incluso que la Iglesia pueda pagarles, porque la Iglesia tiene empuje, tiene actividad, tiene proyectos y hace falta gente que se dedique a ello. Pero el problema es cuando la Iglesia se ha relajado en su moralidad, en su compromiso y dice, bueno, pues pagaremos a este para que nos lo haga. Yo personalmente como pastor entiendo que estoy aquí y me sostenís económicamente porque tenéis tanto empuje que hace falta una persona, y lo he entendido siempre así, una persona que coordine, que anime, que dirija un poco la orquesta. Pero si cambiamos de mentalidad, yo personalmente no quiero seguir así. Porque los ministerios es bueno que se profesionalicen, ojalá pudiéramos como Iglesia, y vamos a poder en los próximos años igual pagar algunos ministerios, pero a consecuencia del empuje, del entusiasmo, de los nuevos proyectos, que verdaderamente hace falta que gente dedique más tiempo. Lo contrario es adormecernos e ir en contra del Evangelio. La Iglesia se puede volver autocomplaciente, eso es lo normal que pase con las iglesias, y a veces incluso si te van bien, pues hemos hecho un edificio, tenemos unos jóvenes guapísimos, tenemos aquí un grupo de música que funciona bien, qué bonitos somos, qué iglesia tan bonita, ¿no? Quizás la tendencia es a volcarnos en nosotros mismos. Y además, como vivimos en esta sociedad que nos toca vivir, pues la presión social nos tratará de meternos ahí, ¿no? Pues lo religioso tiene que quedar en el ámbito de lo privado, y entonces ¿qué necesidad hay de salir a las calles? ¿Qué necesidad hay de tratar de que más gente conozca el Evangelio? Si la sociedad no quiere, y finalmente nosotros, pues nuestra moralidad ya interiormente sabemos que no tenemos tanto que ofrecer, y es bastante normal que si no hacemos nada por la presión social y por la propia dinámica de la Iglesia nos volvamos autocomplacientes y seguramente perderemos la frescura del Espíritu Santo. Esto es muy importante. La dimensión carismática de la Iglesia, si no hacemos algo, la tendencia en las iglesias, lo normal, es a caer en un relajamiento. Necesitamos estar abiertos y dispuestos a la obra del Espíritu Santo entre nosotros. La dimensión carismática de la Iglesia es una de esas áreas imprescindibles, pero muchas veces la tendencia es pues a relajarnos, a no darle tanta importancia, como ya lo hemos aprendido a hacer. ¿Qué necesidad hay de escuchar al Espíritu si yo sé cómo se predica? Si yo tengo aquí una lista de predicaciones guardadas, ¿qué necesidad tengo de pedirle a Dios qué es lo que quieres decir a la Iglesia, ¿no? Esa dimensión carismática hay que cuidarla y atenderla. No me estoy refiriendo a copiar las formas pentecostales, pues hay que hablar en lenguas, vamos a levantar las manos. No me refiero a las formas, me refiero al fondo, porque el Espíritu Santo tiene
esa libertad de moverse en cada tiempo como le da la gana de moverse. Allá en los años 70 venían jovenzuelos que no conocían apenas nada de la fe. ¿Quieres que oremos por ti? Yo tenía un amigo allí en Buitre, yo fui a una reunión y me dijo, vamos a orar por ti. Se me echaron allí 20 tíos encima y luego terminé allí y hablaba en lenguas. Bueno, eso no lo puedo hacer yo, ahora no ocurre eso. No pasa nada. No pasa nada porque el Espíritu Santo tiene diferentes maneras de moverse en cada momento, en cada generación. Recuerdo también en el Hotel Burgos aquel retiro que hicimos de Comunidades Unidas, ¿no? Que oramos por Abel Suárez y también empezó a hablar en lenguas y no podía parar. ¿Qué me pasa? Bueno, esas cosas, pues el Espíritu tiene la libertad de hacerlo y en este tiempo no está haciendo esas cosas, pero está haciendo otras. Entonces no me estoy refiriendo a las formas y que presionemos porque la Iglesia vaya por cierto callejón, pero sí que mantengamos esa dimensión carismática de decir, aquí quien manda es el Espíritu Santo. Yo sé cómo se hace esto, yo estoy dispuesto, pero tengo que recibir la dirección de Dios y Él tiene la libertad para moverse en este tiempo como el Espíritu considere necesario y oportuno. Porque si no hacemos así la práctica de los dones espirituales, pues también se irá reduciendo. 2 o 3 ministerios, especialmente los que redunden en bien de la Iglesia, seguirán funcionando, pero especialmente aquellos que van para el exterior, ¿qué necesidad tenemos de animarlos y potenciarlos? Pues si el Espíritu Santo no tiene mucho que hacer en el interior de la Iglesia, lo normal es que los dones dejen de funcionar. Lo normal es que terminemos midiendo nuestro éxito en cifras, y esto se hace mucho ahora en las iglesias. Si somos más, pues nos ha ido bien, si somos menos, nos ha ido mal. Es fácil, porque a veces la mentalidad industrial entra en la Iglesia, ¿no? Siempre hemos pensado, entendido yo, que es mejor ser pocos, pero tener las cosas bien claras, que no ser muchos y gente que no sabe ni dónde está, ni dónde viene, ni a dónde va, ¿no? Y ahí viene también nuestra necesidad de un intenso compromiso. Mejor pocos comprometidos y con las cosas claras que no muchos. Hombre, mejor sería muchos con un buen compromiso y con las cosas claras. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Pero no podemos medir el éxito de la Iglesia en base a los números. Últimamente escribe mucho en Protestante Digital un tal Greg Pritchard, que no sé si será familia de nuestro conocido David Pritchard, que hemos ido a tantos cursos suyos especiales, los maestros de escuela dominical y los que tratan con niños. Este escribí hace unas semanas, dice, la utilidad de las cifras tiene un límite. De hecho, no puedes medir las cosas más importantes de la vida, no puedes cuantificar el amor de una persona, no puedes medir empíricamente la madurez espiritual, no puedes medir el valor del discipulado que una persona tiene con otra. Los números son valiosos e importantes, pero no son lo único importante en la vida o en el ministerio. Otro elemento de falso pensamiento resultante de esta fijación con los números es la gran comisión de extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Algunos parecen haber convertido la gran comisión en la gran ecuación, evaluando la efectividad de una estrategia solo por el número de conversiones o bautismos que ha habido. ¿Pero qué es la gran comisión? Era la llamada de Jesús a hacer discípulos, no a conseguir conversiones. Jesús enseñó a grandes grupos, tenía un círculo amplio, pero trabajaba especialmente con 12 apóstoles. Cuando Jesús les pidió que hicieran discípulos, les estaba enseñando a hacer lo mismo que Él. Invertir mucho tiempo en círculos más pequeños y crear relaciones intensas. Pero siguiendo esta estrategia de centrarnos principalmente en 12 personas durante 3 años, ¿habría podido Jesús conseguir cifras necesarias para poder asegurarse una subvención de una fundación evangélica? Y entre nosotros, muchas veces los misioneros que conocemos pues tienen este problema. No, porque me han mandado tal misión, no sé dónde. El informe de este año no puedo decir que he levantado 2 o 3 iglesias, entonces me van a retirar la subvención y me voy a tener que volver a mi país. Eso es lo normal, es lo normal. ¿Queréis ser normales? ¿Queréis todo este tipo de lista de cosas tan feas que os acabo de decir? Yo no quiero eso, yo no quiero ser normal. Todo eso es horrible. Podemos ser anormales.
En los primeros capítulos de Hechos vemos una iglesia viva en diferentes momentos y experiencias donde el Espíritu de Dios actúa en medio de todo tipo de circunstancias. En Hechos 2:41, los que aceptaron con agrado la invitación se bautizaron. Aquel día se unieron a los apóstoles alrededor de 3.000 personas. Todos se mantenían constantes. Una buena clave. Todos constantes. Todos constantes. Todos constantes. ¿Veis el compromiso? Todos constantes, todos constantes. ¿A qué se mantenían constantes? A la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles. De ahí les venía la sabiduría, de compartir lo que tenían. Su compromiso era muy intenso, de celebrar la cena del Señor y participar en la oración. Ahí les venía el poder. ¿Veis? Volvemos a las 3 mismas cosas. Sabiduría, compromiso y poder. Y ya en Hechos 2 vemos que la iglesia coordinaba muy bien estas 3 áreas. Un poco más adelante, en Hechos 4:32, dice, el grupo de creyentes estaba totalmente compenetrado. ¿Cómo se puede poner de acuerdo un grupo de 100 personas? Para cualquier cosa que hablemos, vamos a tener 200.000 puntos de vista distintos, pero con el Espíritu de Dios, una iglesia que coordina bien la sabiduría, el compromiso y el poder, podemos estar compenetrados además de nuestras diferencias, y las diferencias ser una riqueza en vez de ser una debilidad. El grupo de creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar, ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseía, sino que todos lo disfrutaban en común. ¡Qué compromiso tan bonito! Hechos 6:1. Por entonces, al crecer extraordinariamente el número de discípulos, surgió un conflicto. Vaya, había problemas en la iglesia de Hechos, ya en los primeros capítulos, entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Nunca la presencia de conflictos, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en cualquier grupo, es un problema. El problema siempre es cómo se trata el conflicto. ¿Cómo trató este conflicto la iglesia? No me voy a parar ahora, pero si lees al final, en el versículo 7 dice, el mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. La forma que pusieron en práctica para solucionar ese problema redundó en ¿qué? En que el mensaje de Dios se entendía. Bienvenido el conflicto, porque bien tratado es una oportunidad de crecer, de madurar y de hacer las cosas mejor de lo que lo estábamos haciendo antes. En Hechos 8 dice, aquel mismo día se desató una violenta persecución. Vaya, hombre, ahora se han estropeado las cosas también que estábamos y que la comunidad funcionaba tan bien. Una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos los fieles, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Pero un poco más adelante, en el versículo 4 dice, los discípulos que tuvieron que dispersarse iban de pueblo en pueblo anunciando el mensaje. Mira qué bien. Fíjate que Jesús lo dijo bien claro, ya en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, id por todo el mundo. No se habían enterado. Y allí estaban en Jerusalén tan felices como aquello estaba creciendo. ¿Qué necesidad tenían de escuchar al Espíritu de Dios? Si la iglesia iba bien, estaba creciendo, todos los días venían convertidos nuevos, estaban pasando milagros. ¿Para qué vamos a escuchar al Espíritu de Dios? Id por todo el mundo, id por todo el mundo. Si aquí las cosas están bien. Pues mira, les habló muy claro. No les quedó más remedio que salir de allí y los que salieron se dieron cuenta. Pues hablemos en este. Estos que me han recogido, pues les voy a contar del Evangelio. Y así empezó a extenderse más allá de Jerusalén. En Hechos 9, ahora las cosas otra vez han cambiado. La iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea y Samaria. El libro de Hechos narra un periodo más o menos de unos 30 años. A veces lo leemos y pensamos que todo eso pasó en unos meses, pero son unos 30 años, con lo cual la iglesia vivía diferentes etapas, a veces mucha persecución, a veces nada, a veces crecía mucho, a veces no crecía tanto, y aquí en Hechos 9 se dice que había un periodo de paz, especialmente Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. Pero eso estaba pasando también cuando había persecución.
Era exactamente lo mismo. O sea que si había paz, la iglesia se extendía y se consolidaba. Si había persecución, la iglesia se extendía y se consolidaba. Si había conflictos, la iglesia se extendía y se consolidaba. Siempre pasaba lo mismo, daba igual. ¿Por qué? Porque escuchaban al Espíritu de Dios. Y si no, había persecución y entonces ya escuchaban. A veces necesitaban un poco de despertador. En Hechos 11:1 dice: los apóstoles y los fieles de origen judío se enteraron de que los no judíos habían recibido también el mensaje de Dios. Bueno, ya sabéis lo que pasó aquí. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, les faltó tiempo a los partidarios de la circuncisión para echarle en cara en tono acusador. Y bueno, viene todo esto que ¿qué has hecho, Pedro? Pues mira, en el versículo 18 dice: estas razones hicieron callar a los oyentes, que alabaron a Dios y comentaron: así que Dios ha concedido también a los no judíos la oportunidad de convertirse para alcanzar la vida eterna. Las explicaciones que les dio Pedro les parecieron oportunas y entonces toda la iglesia cambió su actitud. Pues mira qué bien, si Dios ha decidido repartir su bendición por los no judíos, pues ¿quién somos nosotros para decirles que no? Un poco más adelante, el siguiente versículo dice que los creyentes que se habían dispersado a raíz de la persecución desencadenada en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje únicamente a los judíos. Eso era lo normal. Lo normal es, les anunciamos el evangelio para los judíos. Para muchos creyentes eso era lo normal. Y entonces, aun los que habían salido de Jerusalén, cuando iban a otra ciudad, lo normal, a los judíos. Pero ahí está el Espíritu Santo. Algunos creyentes de Chipre y Cirene viajaron a Antioquía y anunciaron también a los griegos la buena nueva de Jesús el Señor. Estos decidieron ser anormales, no normales, más bien. Algo les inspiró, el Espíritu de Dios. Oye, ¿por qué no hablamos también a estos otros, aunque no son judíos? Y ahí empezó también a extenderse el Evangelio. Sabiduría, poder y compromiso. Esto es muy importante como iglesia, que coordinemos las tres áreas, las equilibremos y cada uno las sigamos trabajando. Si pensamos en el tipo de iglesia que esto genera, por ejemplo, si tú quieres sabiduría, estos son tópicos, pero porque no siempre es así, pero tú te vas a una iglesia de hermanos, allí hay sabiduría, sabiduría y sabiduría. Conoces la palabra a fondo, perfecta, pero les faltaría un poco de compromiso, ¿no? Entonces tú te vas a una iglesia menonita. Cuando en 2009 Diaconía, ¿sabéis? Como el Cáritas evangélico, que agrupa a muchas pequeñas organizaciones en una sola y se llama Diaconía. Por cierto que este año se ha descubierto que Diaconía es la cuarta ONG en tamaño de España. Primero está Cáritas, luego está, no sé si era Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Diaconía. No sé cuántos millones de euros mueve Diaconía al año. Ya sé que son muchas pequeñas organizaciones ahí juntas, pero es la cuarta ONG. Cuando hay unos premios que dan todos los años, el primer premio se lo dieron a José Luis Sárez por su obra social en Barcelona, pero también en representación de la obra social menonita. Así que tú estás interesado en temas sociales, pues te vas a una iglesia menonita. Allí sí que saben, comprometidos. Si hay una catástrofe, pues allí están los del Comité Mundial Menonita que han mandado sus kits de ayuda, ellos saben cómo tratar con los pobres, hay un compromiso social muy, muy intenso, están los equipos cristianos estos de Acción por la Paz, allí donde están los conflictos que nadie se atreve a ir, ellos van y se meten en medio, en Colombia, en Irak, en Afganistán, en lugares donde uno no quiere ni pasar al lado. Pero si quieres poder, pues te vas a una iglesia de Asambleas de Dios y allí es aleluya todo el día, unas alabanzas tremendas y nos gozamos, saltamos, nos llenamos del Espíritu Santo y hay reunión de oración todos los días, no solo los martes, y algunas veces por la mañana y también por la noche, y a veces pues hay un tiempo de ayuno intenso y oramos 40 días y estamos todo el día en la iglesia, la familia está abandonada, pero la iglesia está siempre llena de actividades y de gente. Qué bueno sería tener una iglesia mezcla de las tres. Yo por eso quiero ser raro. Quiero tener una mezcla de las tres, para manejar y coordinar bien estos tres elementos.
Si no conseguimos tener una formación de calidad en nuestra iglesia, toda nuestra obra fracasa y falla. Estos días había escuchado testimonios en el tiempo de comunidades, pues había mucho poder, mucho de esto ánimo como de asambleas de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, de orar y tal y cual. Pero vinieron algunos, la sabiduría de Dios nos mandó aquí algunas personas con formación que pudieron dar una base sólida sobre la Biblia, pues Juan Driver, muchos otros que nos visitaron cuando luego llegaron Dionisio y Connie, pues gente con formación nos ayudaron a ese entusiasmo de fuerza de mover del Espíritu Santo también darle un área de sabiduría. Y ya había mucho compromiso, ¿no? Con todo este tema de comunidad de vida y bueno, pues los chicos que de su pequeña propina pues eran capaces de financiar giras de 2 o 3 grupos por toda Europa, ¿no? Pero incluso en ese compromiso hubo que poner orden, porque también había muchos desórdenes y algunos ponían mucho y otros ponían muy poco, y eso no es justo. Pero todos nosotros necesitamos desarrollar ese área de la formación, porque a veces la tendencia es decir, pues que la letra mata y el espíritu vivifica. Y como lo dice la Biblia, pues bueno, cada cosa tiene su lugar, ¿no? La letra mata si está mal enfocada, pero el espíritu también necesita una base sólida sobre la que trabajar. Y como iglesia tenemos que avivarnos y estar espabilados para que no caigamos en una pérdida de la calidad de nuestra comprensión de la Biblia, de entender claramente qué es lo que nos está diciendo y no inventarnos el significado o lo que a nosotros se nos ocurra que es mejor que diga, ¿no? Y eso tiene que ver también con esa disposición a que el Espíritu Santo nos ilustre a través de la Biblia de formas nuevas, que a lo mejor siempre hemos entendido algunas cosas de una manera, pero igual hay que entenderlas de otra. Entonces eso tiene que ver, las 3 áreas están íntimamente ligadas, no las podemos separar. Y a veces sentimos que hay una falta de formación en la iglesia, bueno, algunos estén yendo al CTK, pero pues quizás todavía haga falta más, porque el medio en el que vivimos, mira, en los 70 la gente no cuestionaba mucho las cosas. Salías a la calle, cantabas 4 canciones y la gente venía a la iglesia y se convertía. Pero ahora los que vais al instituto, a la universidad, tenéis vuestros compañeros, si no les dais una respuesta sólida y contundente, no vais a hacer que se cuestionen si el Evangelio es algo a considerar importante. Hay que saber dar una explicación de nuestra fe y dar una buena explicación de cuál es el mensaje del Evangelio. Y es importante poder dar a aquel que lo demanda una explicación profunda y clara de lo que queremos decirles. Y además, como vais a estar acompañado por el poder del Espíritu Santo, eso te va a ayudar a entrar al corazón y al fondo de las personas. Y además, con tu vida de compromiso, casi sin que digas nada, vas a llamar la atención porque verán que eres diferente. Yo quiero ser de esos raros. No podemos hacerlo solos. Pero si nos juntamos y hacemos un compromiso de hacerlo juntos, lo conseguiremos. En los próximos años debemos mantener y extender y aumentar nuestro compromiso como iglesia. En vez de seguir la tendencia natural de dejar las cosas que se deterioren, debemos cuidar todavía mucho más lo que tenemos. Mucho más lo que tenemos. Mira, la reunión del domingo es buena, bonita, clara. La predicación de Miguel hace unas semanas, qué interesante, ¿no? La riqueza del culto. Pero el culto, yo lo entiendo como una expresión de lo que la iglesia vive durante toda la semana. Y entonces toda la iglesia ha estado viviendo intensamente durante la semana y el domingo llega allí y es una expresión juntos de nuestra vivencia. Pero si la iglesia no vive durante semana una vida intensa también y el culto se convierte en una especie de teatro, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Y muchas veces las iglesias viven de eso, del culto de los domingos. Yo no quiero ser una iglesia del culto del domingo. Yo quiero ser raro. El culto es una expresión de lo que pasa durante toda la semana. Y si durante toda la semana no hay una intensidad en nuestra vida como creyentes,
pues estamos haciendo un culto falso, por muy bonito que quede. Entonces, es muy sencillo. Filipenses 3:16 dice, por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. A partir de ahora, ya no miramos más atrás. Está muy bien, pero lo que viene delante es mejor. Tenemos la posibilidad de vivir de aquí en adelante experiencias, todas las que el Espíritu nos quiera dar, mejores que las que han pasado. Y a mí me gustaría vivir eso, para lo cual tenemos que dejar de ser normales. Si te gusta la normalidad, si te gusta tener las cosas controladas, hay que salir de ese ambiente. Hay que estar dispuesto a ser un poco rarito. Desde el punto a donde hemos llegado, sigamos adelante. Si eso te asusta, no te preocupes. Mateo 28 termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí, a tu lado, al lado de Chema no está Asun, está Jesús. Hasta el fin del mundo, ahí está, detrás de él. Allí, al lado de Isaac, no está ni Moreno ni Josito. Jesús ha dicho que está con él hasta el fin del mundo. Las promesas del Señor son para ponerlas a prueba, a ver si son ciertas. ¿Creéis que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cuando no lo ves, también está. Cuando todo va mal, también está. Cuando te levantas con mal pie, también está. Cuando estás enfermo, también está. Hasta el fin del mundo. Y eso es nuestra garantía de que vamos a ver cosas mejores, o iguales, o parecidas, lo que el Espíritu Santo quiera. Os invito a poneros de pie y vamos a recitar juntos nuestra visión de iglesia. Vídeo. Me gustaría que la persona que aparece aquí, desde su sitio, a gran voz, lea lo que pone. Si la persona no está, lo vamos a hacer nosotros todos juntos. Nicolás, te toca empezar. Como miembros de esta nueva iglesia, nos aceptamos como hermanos unos a otros. Next one. Ahí vamos todos. Y seremos siempre leales unos con otros. Nos conduciremos siempre en paz con todos los hermanos y hermanas. Eduardo. Buscando la gloria y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestra iglesia se compone de gente como tú y como yo. Nosotros somos los que hacemos como Él. Yo quiero que sea una iglesia donde los perdidos y los heridos experimenten el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Será así si yo comparto a Jesús con otros. Maruja. Será una casa de oración si yo oro. Muy bien. Mi iglesia llevará a otros a la adoración si yo adoro en espíritu y en verdad. Ayudará a las personas a crecer y madurar en Cristo si yo soy un discípulo que crece. Cada silla será ocupada si yo ayudo para que así sea. Será una iglesia comprometida con el servicio si yo, que formo parte de ella, vivo en lealtad y amor. Eso le toca a Casilda. Escuchemos a Casilda. Escuchemos a Casilda. Por eso dedico mi vida a la tarea de ser lo que quiero que mi iglesia sea, para extender el reino de Dios en nuestra
Amén, amén. Pues vamos a por esto. ¿Cuántos queréis ser raritos? Levantamos la mano. Vamos a ser una iglesia de raros. Amén, muchas gracias.